Aquí está, en el plano de la referencia, bueno, en este caso todos vamos a ver el mismo planito. Acá podemos ver en la parte superior unas letras que nos representan los ejes. Acá tenemos varios ejes empezando desde la A hasta la M. En este caso hemos dicho que vamos a modelar el último espacio correspondiente a una biblioteca, aulas, y en el segundo piso tenemos un tópico y más aulas. El eje inicial va a ser el eje H y vamos a modelar desde el eje H hasta el eje M. Si nos vamos en la otra dirección, tenemos tres ejes, el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Y en función de esos tres ejes vamos a empezar a dibujar. Por lo tanto, lo primero que nos pregunta es número de grillas en dirección X. Si nos vamos al plano, en dirección X, ¿cuántas grillas tenemos? Tenemos, a partir de la H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número lo vamos a colocar acá, 6. Vamos a ir generando después otras grillas aparte para los volados, etcétera, ¿ya? Pero en este caso solamente de la parte interior. Vamos a iniciar con la parte interior. Solamente con los ejes que están explícitos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el otro eje tenemos 1, 2 y 3. Acá nos solicita cuáles son los espaciamientos de grillas en la dirección X. Si nos vamos a verificar nuestro plano, en la primera distancia entre el eje H e I es igual a 4.2, la siguiente 3.8, 3.8, 3.8 y 3.8. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar la que más se repita, 3.8 en la dirección X y en la dirección Y. En esta parte dice que es 3.28, en realidad es 3.275, le vamos a colocar 3.275. 3.275. Lo siguiente que vamos a colocar son el número de pisos, el número de niveles. Si vemos es un colegio pequeño. Acá tenemos la fachada, son 2 pisos. Vamos a colocar 2 pisos. ¿Y cuál es la altura típica que va a tener estos pisos? Para eso nos vamos a ir a algún corte y vamos a medir desde la planta del nivel 0 hasta el eje del nivel superior. Tenemos 3.36, pero este está medido hasta la parte superior. Vamos a disminuirle 10 centímetros, sería 3.26. 3.26. 3. A la mitad, al eje. 3.26 bottom story es el primer piso y el último piso al eje de la losa. Todo lo que modelamos es el eje de las columnas, el eje de las vigas, ¿ya? O podríamos considerar también el eje de las vigas, ¿ya? En este caso, generalmente ponemos al eje del diafragma rígido, que sería la losa, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a verificar cuál es la distancia desde el nivel, desde el primer piso hasta el segundo piso hasta el techo. Tenemos 2,80 metros hasta la viga, aproximadamente. Vamos a agregarle 10 centímetros hasta el eje, 2,90 metros. Y 10 centímetros más a la parte de arriba, 2 metros, 3 metros. Vamos a colocar altura típica 3. ¿Qué quiere decir? Si tuviera más pisos hacia arriba, todos saldrían de 3 de altura. Luego vamos a escoger abajo donde dice solamente grilla, le vamos a dar OK.
podríamos dar OK y luego modificar la primera dimensión, o nos vamos a ir a Grid Labels. Button Story es el primer piso, es el nivel más bajo, ¿ya? Bottom abajo, top arriba, ¿ya? Acá ya, cuando nos vamos a Grid Labels, ahí me va a decir, ¿sabes qué? En el inicio en X yo le voy a colocar el eje A, ¿sí? Para eso nosotros vamos a ir a nuestro plano y lo que tenemos que hacer es que coincida con los ejes estructurales que tenemos en nuestro plano. En nuestro plano el primer eje es H. Entonces, como es H, le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú empieza a enumerar o a colocar letras a partir de la H, ¿sí? Y le vas a decir, ¿sabes qué? Dice etiqueta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso nos vamos a nuestro plano y está etiquetado de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha le vamos a poner que el primer eje es H, ¿sí? Luego nos va a decir de dónde a dónde quieres que vayan los ejes en el eje Y. Para eso nos vamos en el eje Y y decimos que a partir de abajo hacia arriba está 1, 2 y 3. Vamos a colocar a partir del bottom al top o del top al bottom. Bottom es la parte de abajo, top es la parte de arriba. Entonces en este caso sería a partir del bottom al top. Ponemos OK. Una vez que ponemos OK, nos vamos a ir a esta opción que dice Custom Grid Spacing. Vamos a entrar. Y como ven, ahí están las configuraciones iniciales que nosotros hemos puesto. ¿Qué le hemos dicho? ¿Sabes qué? Las grillas van a empezar en H, I, J, K hasta M. Y las otras grillas en Y van a empezar del 1, 2 y 3 en esta dirección. Acá tenemos que ver. Luego, ustedes se van a verificar acá que están todas las configuraciones que nosotros hemos puesto. Que a partir de la izquierda empieza en H hasta la M y de abajo hacia arriba 1, 2 y 3. ¿Ya? Aquí vamos a verificar que las dimensiones entre ejes coincidan con nuestro plano que tengamos. Para eso nos vamos a ir a esta opción que dice Display Grid Data as Spacing, que muestra los espacios y acá me va a decir a cuánto está espaciado un eje del otro. Por ejemplo, el H del I está a 3.8, ¿sí? Vamos a ir a nuestro plano y del H al I tenemos 4.20, por lo tanto vamos a modificar el primero a 4.20. Luego que tenemos ya tenemos nuestros ejes, ¿sí? A las medidas correctas, le vamos a poner OK. OK. Y el programa va a crear un modelo en base solamente a grillas que tiene las medidas referidas entre HI 4.20, verificamos en nuestro plano, 4.20, 3.8, todos los demás, 4.20, 3.8 y 3.275 los otros. Hasta aquí ya tenemos definida la configuración inicial. ¿Verdad? ¿Los ejes?
Muy bien, seguimos. Una vez que hemos modificado la grilla, le vamos a poner OK. Y lo que va a salir en el plano es las medidas en planta 4.2, 3.8, 3.275. Estas ustedes tienen que verificar que efectivamente coincidan con el plano que tenemos, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a empezar a alimentar nuestro modelo. ¿Cómo vamos a alimentarlo? Primero vamos a ir a la opción definir y acá vamos a empezar a colocar los materiales que le correspondan. Materiales, secciones, si es que hay resortes, diafragmas, etc. Vamos a iniciar por materiales. En los materiales, el primer material que vamos a utilizar es el concreto y el acero de refuerzo, y por acá vemos que hay unos muros de albañilería, ¿sí? Para eso nosotros vamos a ir a nuevo material, nuevamente empezamos, nuevo material, add new material. Vamos a escoger, generalmente nosotros utilizamos los modelos americanos o norteamericanos, entonces empezamos United States, concreto, customary, y acá vamos a ubicar un concreto 210, 3000 PSI, que es algo semejante. Le vamos a colocar OK, y ahí va a poner 3000 PSI. Acá le vamos a cambiar de nombre algo que nos haga referencia a la manera como nosotros manejamos las unidades. Kilogramos por centímetro cuadrado. Le vamos a colocar un nombre. Tipo de material concreto, isotrópico, y acá nos va a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el peso por unidad de volumen? Seguimos y acá nos dice material, weight, mass. Dice cuál es el peso y cuál es la masa. Para eso nosotros podemos especificar la densidad o el peso específico. Y acá nos dice, como lo hemos puesto, unidades métricas. Las unidades métricas de fuerza son kilonewtons y las de medida son metros, por eso sale metros cúbicos. Como quizás no manejamos muy adecuadamente cuánto equivale un newton, no tendríamos que hacer varias conversiones, directamente nosotros queremos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por eso es que le vamos a dar shift y doble clic en el valor. Así automáticamente va a aparecer la calculadora de CSI. Acá vamos a escoger kilogramos fuerza y centímetros. Bueno, queremos peso específico, lo manejamos en toneladas por metro quizás, ¿sí? Y sabemos que cuánto es el peso específico correspondiente a un concreto de 2.4. 2.4 le ponemos calcular, OK, y automáticamente lo va a cambiar a unidades en kilonewtons por metro cúbico. 2.4 pero en toneladas por metro cúbico. ¿Ya está? Y verificamos en la masa. En la masa tenemos 2400 kilogramos por metro cúbico. Entramos al modo de elasticidad, lo colocamos en la fórmula, lo conocemos en kilogramos por centímetro, le vamos a decir que es 15.000 por raíz cuadrada. Para sacar raíz cuadrada ponemos SQR, square, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado.
Le decimos calcular. Ok. Y automáticamente lo va a transformar en megapascales. El módulo de Poisson, que es la relación entre la deformación en el eje y la deformación lateral que puede tener el ítem, está para el concreto entre 0.2 y 0.30. Podemos colocar 0.2. Coeficiente de expansión térmica, está bien el valor. Y el módulo de corte sale en función del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Lo calcula automáticamente, por eso es que nosotros ya no lo podemos cambiar. La siguiente opción dice Design Properties Data. Le podemos entrar y acá nos va a decir cuál es la resistencia del concreto, ¿sí? Esta resistencia del concreto nosotros la conocemos en kilogramos por centímetro cuadrado y es de 210. Lo vamos a calcular. Ok. Vamos a colocar OK. A ver, nuevamente. Modify Show Material Properties Design Data. Vamos a entrar. Y acá le vamos a decir cuál es la resistencia especificada del concreto, el F'C. El F'C es igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un concreto normal que utilizamos. Le vamos a dar Shift, doble clic. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo conozco este valor en kilogramos por centímetro y es igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Le voy a decir calcular, OK, y automáticamente lo va a cambiar a las unidades que estén acá, megapascales. OK, y OK. Sale 210. 20.59, ¿sí? Es la aproximación que le ha dado el programa. Le vamos a dar OK. OK. Esto también se podría haber hecho simplemente cambiando las unidades. Le vamos a dar clic en la parte inferior derecha. Le vamos a decir unidades consistentes. Vamos a escoger unidades consistentes. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Generalmente los valores que yo conozco están en metros y toneladas. ¿Sí? Le digo OK. Y nuevamente me voy a definir el material. Entro a mi material 210. Y ahora ya está, por ejemplo, en toneladas por metro cúbico, 2.4. Módulo de elasticidad. Y la resistencia, que en toneladas por metro cuadrado sería multiplicado por 10. 2100 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? La manera como trabajen va a depender de ustedes. El programa te permite hacer bastantes cambios de unidades sin que afecte el resultado. Vamos a crear el acero de refuerzo. United States, vamos a escoger Rebar ASTM A615 grado 60. Ok. Este es el mismo acero que nosotros utilizamos actualmente, el acero de refuerzo grado 60 con un FY de 4200. Acá le vamos a poner, para recordar, FY igual 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. El peso específico de este acero nosotros lo consideramos 7850. Entonces le vamos a poner 7.85 toneladas por metro cúbico. El módulo de elasticidad no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar con el mismo. Y vamos a modificar las propiedades de resistencia. Modify Show Material Properties Design Data. Acá le vamos a decir que el FY es de 42.000, 1, 2, 3. Y el expected igual de 42.000, 1, 2, 3. Le vamos a decir OK. OK, y ya tenemos el acero de refuerzo. Una vez que tenemos el acero de refuerzo, vamos a ir a las propiedades de la sección.
Vamos a iniciar en frame section, que es para ponerle las opciones que tienen. Acá hay varias que están por defecto debido a que inicialmente escogimos un catálogo o por defecto estaba un catálogo. Lo que vamos a hacer es delete multiple properties y vamos a borrar. Vamos a borrar todas y por defecto solo va a quedar una, cualquiera. Delete multiple properties, seleccionamos todas las que haya y ponemos delete. Ya, a ver. Define section properties, nos vamos a frame section y acá van a salir un montón de opciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, acá hay una opción que se llama delete. Queremos borrar todas estas porque no lo vamos a utilizar. Le vamos a poner delete y seleccionamos todas estas, le ponemos delete acá, la opción. Salen más, seleccionamos hasta que se borran y les dice que solo se puede mantener, que se tiene que mantener por lo menos una y les va a mantener cualquiera. ¿Ya? Ponemos OK. Cualquiera, no interesa. ¿Ya? Nuevamente, una vez que entramos a esta propiedad frame section, acá vamos a empezar a crear las columnas y las vigas, tal como hacíamos en el SAP. Para eso le vamos a ir a la segunda opción. La primera opción, import new properties, es cuando el programa tiene catálogos, ¿ya? Tiene catálogos. La segunda opción, vamos a crear, y acá vamos a escoger que sea de concreto y sea rectangular. Concreto, rectangular, por ejemplo. De concreto, rectangular, y nos va a mostrar una serie de opciones. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro planito, a nuestro plano de arquitectura, y en este plano de arquitectura tenemos que la arquitectura son unas columnas en L en los costados y en el interior son columnas en T, ¿sí? Es obligatorio que nosotros utilicemos este tipo de secciones cuando hacemos edificaciones importantes como los colegios. ¿Por qué? Porque tienen un funcionamiento mejor en el caso de sismo. Para eso nosotros vamos a escoger algo que nos llame la atención o que diga L rectangular concrete o algo semejante. Acá por ejemplo hay uno que dice concrete L, una L de concreto. Y le dan OK y automáticamente les va a salir una columna L. Muy bien. En la primera clase nosotros hicimos predimensionamientos de columnas L, ¿cierto? Hicimos unos pequeños predimensionamientos. A través de esos predimensionamientos ustedes podrían encontrar las dimensiones mínimas. Le van a poner una L de 45 por 45 y acá van a escoger de qué material va a ser. ¿De qué material sería? 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá nuevamente pueden cambiar la sección L y acá le van a decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las medidas? Total depth, depth significa el espesor y width el ancho, largo y ancho. Nos vamos a ir a nuestro plano de arquitectura y vamos a medir cuáles son las dimensiones. Son de 45 por 45. Esas dimensiones son las dimensiones iniciales con las que lo dibujó el arquitecto. Nosotros tenemos que verificar si funciona o no funciona. Vamos a colocar unas dimensiones menores en unos 10 centímetros y le vamos a dar 0.35 por 0.35.
¿Por qué se pone dimensiones menores? Lo que pasa que en realidad estas dimensiones ya han sido calculadas y recalculadas y nos va a salir exacto, entonces no vamos a poder ¿ya? Que no salga, Que ver si es que no, probablemente cumple, probablemente no cumple, ¿ya? 0.35 por 0.35 y acá le vamos a dar el espesor que van a tener cada uno de estos. Si ustedes cambian, por ejemplo, esta dimensión 0.05, en el dibujo se van a dar cuenta cuál es la dimensión, ¿sí? Estas dimensiones nosotros tenemos que darle el ancho mínimo que le hemos dicho para columnas. ¿Cuánto era? 0.25, el ancho mínimo de las columnas y de las vigas. 0.25, 0.25, adelante, 0.25. 0.25. Si ustedes van a ver una por una, van a verificar. ¿Ya? Vamos a crear nuevamente una T, nueva propiedad, concreto en T, ok. Le vamos a decir columna T de 0.70 por 0.45. Acá vamos a escoger nuevamente el material y nos dice el total depth, vamos a ver cuál se modifica, es el alto total, debe ser en el eje 2, le vamos a decir que va a ser de 0.45. ¿Sí? Efectivamente, y el ancho va a ser de, no, el ancho es de 0.70 y el alto es de 0.45, ¿ya? El espesor mínimo que va a tener, hemos dicho que las columnas, nuestro código de diseño nos permite que sea hasta de 25. Nosotros podemos colocar de 20 o de 15, pero ya tenemos que hacerlo funcionar como placas, ¿ya? 25. Acá nuevamente vamos a sacar el área 0.225, lo vamos a multiplicar por el 1%, 0.0022, y vamos a imaginar, por ejemplo, cuántos aceros van a necesitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Eso lo vamos a dividir entre 12 para verificar qué tipo de acero deberíamos de considerar. Por ejemplo, tiene que ser un acero bien pequeño, de media, si es que queremos poner 12. Imaginemos que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si queremos poner 10, 0.225 por 0.01, y esto lo vamos a dividir entre 10. Este debería ser el área que va a tener cada una de las varillas, el área mínima. Vamos a buscar una varilla que tenga más o menos esa área. Nos vamos a ir acá, Define, Section Properties, Reinforce. Y quiero una varilla que tenga 0.3 veces 0, 22. Puede ser la de 5 octavos o la de 3 cuartos, ¿sí? Si quiero poner 10 varillas, tendría que poner la de 3 cuartos, ¿no? Porque la de 5 octavos quedaría en el borde, ¿ya? Le pongo a esta varilla, entonces con 10 de 3 cuartos funcionaría la sección. Vamos a nuevamente ir a la sección, vamos a crear una nueva. ¿Cuánto tenía de ancho, de alto? 0.45, 0.70. Acá le ponemos un nombre que nos haga recordar, 0.45 por 0.70. Acá le ponemos el material, le decimos que mínimo va a tener 25 centímetros de ancho. Y en el acero de refuerzo le vamos a decir, ¿sabes qué? Vas a utilizar de 3 cuartos
Y vamos a ir configurando esto hasta que nos salga la cantidad de aceros que nosotros requerimos. Por ejemplo acá, aunque no está bien ordenado, ¿cuántos fierros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 5, 10, más 2, 12. ¿Cuántos queríamos que tenga? 10. ¿Cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 10 fierros, ¿ya? Sería cuestión ya de ir jugando hasta que nos dé una configuración adecuada. Ya tenemos los 10 fierros. Le vamos a decir que todos sean de 3/4 y por lo tanto ya tendríamos el acero mínimo requerido en esta columna. Le vamos a poner OK. Le decimos OK y ya tenemos la L de 45 por 45 y la T de 45 por 70. Le vamos a decir OK. Ya tenemos lo que son nuestras columnas. Lo siguiente que tenemos que tener son las vigas. Este es el plano arquitectónico, por lo tanto, ustedes tendrían que predimensionar las vigas, ¿cierto? Para predimensionar, por ejemplo, una viga que es de un largo de 5 metros 90, tendrían que aplicar los predimensionamientos vistos al inicio del curso, ¿sí? Ahorita, con fines de ejemplo, vamos a asumir, por ejemplo, estas más largas que no tienen un apoyo intermedio, las vamos a poner de 25 por 55 y estas de acá que tienen apoyos intermedios de 25 por 40. Por lo tanto, tenemos que crear secciones para nuestras vigas. Vamos a poner una nueva sección, estas ya son de estas secciones rectangulares y le vamos a poner viga de 25 por 55, que eran las más largas, de concreto 210, que la altura sería de 0.55 y el ancho de 0.25. Estas vigas en este momento están actuando como columnas, por eso es que salen los fierritos. Vamos a ir Modify Show Rebar y le vamos a decir que funcione como viga. Acá le vamos a decir el recubrimiento, si es que tenemos el doble de recubrimiento, vamos a tener aproximadamente 6 centímetros. Acá escogemos el acero de refuerzo que vamos a utilizar y acá le vamos a colocar cuál sería el recubrimiento, tomando en cuenta que probablemente acá ya no vamos a tener una capa de acero, sino 2 capas de acero, ¿sí? Recuerdan en concreto, cuando tenían 2 capas de acero, tenían que sacar un ponderado para ver cuál sería el recubrimiento. Aproximadamente, si son 2 capas, nos va a salir unos 5 centímetros. Le vamos a poner OK. Ya tenemos la viga de 25 por 55 totalmente configurada, le vamos a decir OK. De esta viga le vamos a decir una copia de una viga de 25 por 40, que va a ser las vigas que tengan un apoyo intermedio .25. En sus trabajos ustedes van a tener que hacer una pequeña hojita de cálculo predimensionando las dimensiones de las vigas, ¿ya? En este caso, nosotros directamente los vamos a hacer así. 0.40 por 0.25 le vamos a poner OK. Ya tenemos las vigas y las columnas. Borramos nuevamente esta propiedad que no la vamos a utilizar.
le vamos a decir OK. Tenemos otras vigas que unen estos puntos que son de 3,80 metros, ¿sí? Quizás estas vigas son un poco más pequeñas, tendríamos que predimensionarlos nuevamente de 2,80 metros. Nosotros en nuestro caso vamos a asumir que son similares a las que tienen un apoyo intermedio. Estas también las vamos a poner de 25 por 40. Luego que ya tenemos definido todas nuestras vigas y nuestras columnas, lo que vamos a hacer es empezar a dibujar. Donde dice acá Quick Draw columnas, le vamos a dar clic y nos dice es una viga de 45. Escogemos la columna, ¿sí? L de 45 por 45 y lo ponemos en todos los costados. Le damos clic en este costado, clic en este costado. ¿Qué es lo que sucedió? Se colocó cada una de las columnas en cada una de las esquinas que le correspondían. Como vemos, el plano arquitectónico nos dice que este tipo de columna en L solamente va en los costados de mi módulo. Por lo tanto, ya estarían colocados. ¿Cuál es el inconveniente? Si ustedes vemos, por ejemplo, en la esquina de acá, la columna está bien ubicada. Sin embargo, cuando nos vamos a este lado, la columna no está bien ubicada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacerlo? Rotarlo hacia el lugar adecuado. Sin embargo, es aconsejable de eso hacerlo una vez que corra o no corra el modelo. Simplemente tomando en cuenta que la distancia en X de esta columna va a ser igual si es que yo lo rotara para el lado adecuado, ¿cierto? En este caso, como es de 45 por 45, en ambos casos no va a haber diferencia de cómo se comporte estructuralmente hablando en este momento. ¿Ya? Una vez que ya nos cuadra el modelo, nosotros ya le colocamos la orientación adecuada a todos los elementos estructurales. Lo siguiente que vamos a hacer nuevamente esta opción, Quick Draw Columns. En este caso, se ha dibujado solamente en uno de los pisos, ¿verdad? Vamos a solucionar eso. Vamos a borrar todas las columnas y le vamos a crear nuevamente, ¿ya? Le vamos a dar clic, escogemos la columna L de 45 por 45 y acá hay una opción que dice One Story, All Story, Similar Stories. Si le ponen All Story, va a dibujar en todos los pisos. Le ponen clic, clic, clic y clic. Hace rato se dibujó en un solo piso porque estaba en One Story. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es dibujar las demás columnas. Estas columnas que son en T. Nuevamente nos vamos a la opción Quick Draw Columns y acá escogemos las columnas T. 0.45 por 70, clic. En este caso también tenemos que todas están en una sola dirección, ¿verdad? En una sola orientación. En este caso sí nos podría afectar el cálculo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el lado largo funcione en el sentido en X y el lado corto en el sentido en Y. Por lo tanto, vamos a girarlo. Vamos a, por ejemplo, seleccionar esta columna y le vamos a decir asignar en Frame Local Axis y acá le vamos a decir que rote un ángulo de 90 grados. Y como ven, la columnita ya está en la orientación adecuada.
Vamos a ir a asignar frame, local access, 90. Ya están todos. Y estas de acá, la diferencia es que van a estar a menos 90. Frame, local access, menos 90. Y ahí ya tenemos en la dirección adecuada nuestras columnitas. Podríamos todas estas columnitas así girarlos hasta que estén en la dirección que le corresponde. Profesor, estamos trabajando y no sé. ¿Cuál opción? ¿A qué se debe? ¿O qué falta activar? Una vez que tenemos dibujadas todas las columnas y las vigas, tomando como opción el Draw Beams Columns, vamos a crear las secciones que van a estar sobre cada uno de estos pisos. En este caso van a ser unas losas aligeradas. Pero para eso vamos a ir a nuestro dibujo y tenemos algo especial. Por ejemplo, en casi todos los colegios tenemos una zona de tránsito de los alumnos, un pasadizo, ¿sí? Ese pasadizo va a obligar a hacer un volado, ¿sí? Ese volado nosotros tenemos que también de alguna manera introducirlo a nuestro modelo. Para eso nos vamos a ir a algún corte donde nos dice que la distancia desde el punto, la distancia o el ancho que tiene que tener este pasadizo mínimo es de 1,80 m. Por lo tanto, si es de 1,80 m, tenemos que escoger para dibujar esta línea el 1,80 m más la mitad del eje hasta la columna. ¿De cuánto será la columna de acá? Más la mitad de este murito, que sería de 10 centímetros. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tomar una medida que nos diga cuánto hay desde este eje hasta el eje de este dibujo. Un 1,98 m. Por lo tanto, nosotros tenemos que dibujar unas vigas que estén 1,98 m, 1,98 m más alejado, ¿ya? Para eso tenemos que verificar si las vigas se tendrían que adicionar hacia este lado o hacia el lado del interior. En este caso, si nosotros verificamos el modelo, tendríamos un eje adicional antes del 1, ¿sí? Como es antes del 1, vamos a dibujar un nuevo eje que esté 1,98 m hacia acá. ¿De cuánto sería, por ejemplo? Vamos a modificar la grilla y vamos a agregar una nueva grilla, ¿sí? Que le vamos a decir volado principal. El volado principal va a estar a una distancia de ¿cuánto? 1,98. Si es que lo queremos poner como ordenada, ¿de cuánto sería? ¿A qué distancia estaría? Sería a la altura del piso. Si queremos ponerlo como ordenada, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de colocar un eje adicional que me muestre la distancia entre el eje 1 y el término de mi volado, ¿sí? Por ejemplo, este debe ser el volado, ¿sí? Esa distancia es la que deberíamos de verificar, ¿sí? Esa distancia se va a medir desde el eje. En este caso ya no se mide hasta el eje porque este muro no lo vamos a modelar. Lo vamos a modelar directamente hacia el punto de afuera. ¿Cuánto tiene?
2 metros 03, ¿sí? Acá también tendríamos que tener en cuenta cuánto es el ancho de esta columna, ¿sí? ¿Cuánto es el ancho de la columna? Creo que era de 45. En este eje le vamos a poner punto 12.5, que es el ancho normal, es justo hasta acá. 2 metros 03 tiene que medir. Como ordenadas, ¿cuánto le pondríamos? A ver. Estos son nuestros ejes, ¿verdad? Acá tenemos un eje 1, un eje 2 y así sucesivamente está. Lo que tenemos que hacer es crear un eje adicional que le estamos poniendo volado principal, ¿sí? Y que tiene que estar a una distancia que le hemos dicho que tiene que estar al eje de acá, que de acá para acá mide 25 centímetros, entonces sería 12.5 más el espesor que tenga, bueno, el ancho que tenga el pasadizo, que es de 1,80 metros, ¿sí? Y más el espesor del tabique que tenemos, que es de 10 centímetros, ¿sí? Sumamos todo esto y ese va a ser el valor que vamos a tener para un nuevo eje que va a estar distanciado, el valor de 12.5 más 0.10 más 1.1. ¿Cuánto sale? 2.05. A ver. Sería .125, ¿cierto? Más el ancho, 1,80 m, más el espesor del tabique, 2.025. Por eso es que cuando medimos en el AutoCAD, como está solamente con dos decimales, me sale 2.02. Este valor sería de 2.025, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que el eje de coordenadas desde el que hemos dibujado está justo más o menos por acá. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí? La ordenada de este punto es 0, ¿sí? Así está la ordenada, es 0. Hacia acá es el valor que tengamos. ¿Cuánto era? 2.275, 3.275, 3.275. Más allá sería la ordenada, este valor por 2, ¿sí? Y este valor de esta ordenada, ¿cuánto sería? Si hacia acá es positivo, 3.275, acá sería menos 2.025, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a introducir en el software. Vamos a ir y le vamos a decir, ¿sabes qué? La ordenada, que en este caso es más sencillo, está a menos 2.025, ¿sí? Le doy Enter y se dan cuenta acá en el dibujo de referencia, acá hay un pequeño voladito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Generalmente en estos planos tiene que tener vereda hacia todos los sentidos, por lo tanto, acá también hay un pequeño volado. Pero en este caso, el volado necesario, acá ya no hay un pasadizo, sino simplemente es para que cubra la vereda. Por eso es que nos vamos a ir al corte y acá verificamos cuánto tiene de volado, ¿sí? Ese volado en este caso se ha colocado de 75 centímetros. Por lo tanto, nosotros para dibujar el techo final vamos a necesitar también ese eje. Así que vamos a agregar esos 75 centímetros. Para eso le vamos a decir
que quiero agregar uno nuevo, pero puedo cambiar en este caso a Display Grid Data. Dice, el primero está a 2.025, el otro a 3.275, el siguiente a 3.275. Le agrego uno nuevo y le digo que este va a estar ¿a cuánto? 0.75, que era lo que habíamos medido. Agregamos y ustedes se dan cuenta que agrega otro. A este le ponemos volado secundario, por ejemplo. Y así ya tengo los dos nuevos ejes que me van a permitir dibujar mi edificación. ¿Le pongo OK? OK. Este eje solo me va a servir en el siguiente nivel, este en el primer nivel. Vamos a bajar a una altura de 3.26 que está mi primer piso, el techo del primer piso, y vamos a crear una línea que una el punto inicial con el punto final. ¿Ya? Acá podemos verificar dándole vuelta si está donde yo quiero. Y lo que voy a hacer es, voy a extender estas vigas hasta la altura de donde está esta viga. Para eso selecciono las vigas, tengo que seleccionar el nodo desde el cual se van a extender y le voy a decir esta opción que se llama alinear join frames, y acá doy una opción que se llama extend. Cuando yo le doy a aplicar, automáticamente estas líneas se han, y la borro esa línea que había hecho solamente para dibujar. Si yo empiezo a revisar mi modelo, me puedo ir al modelo en 3D y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero verlo extruido. Para eso busco algo que diga extruido. Y acá ya puedo ver que ha dibujado en ambos niveles una extensión de estas vigas. ¿Sí? Ya tengo estas vigas. Lo siguiente que tendría que colocar es solamente en el último nivel la proyección. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que este techo no es un techo horizontal, sino es un techo inclinado. Para eso me voy a ir al último piso, voy a seleccionar acá solamente One Story y voy a borrar estas vigas que no corresponden, porque no son así, sino son unas vigas que están inclinadas. ¿Ya? Vamos a hacer esta inclinación, la vamos a dibujar en nuestro proyecto. ¿Cómo podríamos dibujar esta inclinación? Vamos a ir a uno de los ejes que nos permitan verlo desde un costado. Por ejemplo, puede ser H, I, J o K. Para eso nos vamos a ir a una elevación que puede ser H, I, J o K. Le damos OK. Y acá tenemos que empezar a construir, ¿sí? Empezar a construir unas vigas que tengan esta característica, ¿sí? Con esta pendiente. Para eso tengo que verificar cuál es la medida, por ejemplo, entre el nivel que yo he considerado. Bueno, acá hemos tomado cualquiera. Supongamos que este sea el nivel, ¿sí? Y desde este punto hasta el punto del eje de estas vigas voy a decir cuánto es la distancia que tiene. ¿Para qué? Para crear otro eje en ese punto y que la línea que yo dibujo tenga la misma pendiente. Tenemos a 1 metro 10. ¿Qué quiere decir?
tenemos que crear una grilla, pero tenemos que crear un piso adicional que nos va a servir para crear esa pendientita. Para eso nos vamos a ir clic derecho, Modify Show Grid Data, y acá le voy a crear uno nuevo, una nueva story, y le voy a decir de cuánto va a ser la altura. La altura era más o menos de 1,10 metros. Voy a poner OK. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió? Me creó un nuevo piso y vamos a verificar si están bien las alturas. Entre el piso 1 y el piso 2, entre la base y el piso 1 tenemos 3.26, entre el piso 1 y el piso 2 tenemos 3 metros, y entre el 2 y el 3, 1,10 metros. Una vez que tenemos esto, podemos borrar lo que no existe. Adelante. Con un ángulo de apertura de 0. Y vamos a borrar estas líneas que no existen. ¿Sí? Y vamos a crear una línea que una este punto con el punto máximo y con la otra línea. Ya tenemos un techo inclinado. Este techo inclinado debería haber sido hecho con las vigas que yo voy a colocar. Por ejemplo, en este primer paso serían unas vigas de 25 por 40 porque ahí hay muro. Entonces le voy a coger acá, acá y acá. Lo siguiente que vamos a hacer es, esta línea tiene que proyectarse hasta este eje de acá, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la misma técnica que hicimos para proyectarlas de acá. Vamos a crear una línea que luego la vamos a borrar, ¿sí? La vamos a borrar. Vamos a seleccionar esa línea, seleccionar la línea a proyectar, el punto que une esas líneas, le vamos a decir alinear, extender. ¿Me quiere? No hay. ¿Qué pasó? Acá hay varios puntitos. Lo que pasa es que como estoy trabajando en perspectiva, están todos los puntos hacia adentro, entonces no lo toma. ¿Ya? Hay que ir nuevamente a uno de los ejes, H por ejemplo, y ahora sí. Seleccionamos el nodo que va a permitir que se extienda, y luego el punto hasta donde se va a extender. Editar, alinear, extender. Y me va a extender la viga hasta donde yo requiero. En el otro costado también tiene seleccionamos nuevamente un punto, la línea, vamos a alinear y vamos a extender. ¿Sí? Una vez que está extendida, vamos a borrar esta línea que no nos sirve y ya tenemos dibujado una de las dos líneas. ¿Ya? Lo siguiente que tendríamos que hacer es simplemente replicarlo a los demás ejes, ¿sí? Para replicarlo a los demás ejes, lo que vamos a hacer es seleccionar la viga, le vamos a editar, replicar, y acá le vamos a decir a qué distancia está el siguiente eje. ¿A qué distancia estará el siguiente eje? Vamos a ir, el siguiente eje estará a una distancia de 4,20 metros, ¿cierto? Entonces lo que voy a decir, ¿sabes qué? En X te vas a mover 4,20 metros y solamente una vez, y te vas a replicar una sola vez, ¿ok? Y ha dibujado el siguiente.
Lo que tendríamos que hacer es irnos al siguiente módulo, a la elevación I, seleccionamos y vamos a replicar esta, pero ya no está en una distancia, los demás ejes ya no están a 420, ¿cuánto están? 3.8. A 380. ¿Y cuántos son? 4. 4 ejes faltan. ¿Cuántos ejes faltan? Falta 1, 2, 3, 4 ejes. Le voy a decir 4 a 380 y me va a crear varios a 380 en la cantidad que yo le requiera. Le digo OK, ya tenemos el techo de toda la edificación. ¿Sí? Así finalmente ya tenemos toda la superestructura. Lo que falta son las losas. Nos vamos a ir al primer piso, Story. ¿Sí? Y en este primer piso vamos a crear las losas correspondientes. Para eso tengo que analizar cuál va a ser el sentido del techo que tiene mi edificio. El sentido del techo siempre va con respecto a la menor dimensión. Por ejemplo, acá tenemos una viga, acá tenemos otra viga y acá tenemos otras vigas. ¿Cuál sería el sentido de techo? El sentido de techo sería de aquí hacia acá, ¿sí? Por lo tanto, las viguetas, ¿en qué sentido van a estar? En ese mismo sentido, perpendicular a las vigas principales. Para eso nosotros necesitamos crear una sección que nos permita simular la vigueta. Para eso vamos a definir una sección, un frame, una pequeña viguetita rectangular le vamos a decir que también va a ser de concreto. ¿Y cuánto tiene de espesor la vigueta? La vigueta va a tener el mismo espesor que tiene todo el techo, ¿cierto? Va a depender de nuestro predimensionamiento y la longitud que haya entre apoyos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros predimensionábamos? Decíamos si era de 15, de 20, de 25 o incluso lo mínimo que era de 17, ¿cierto? O de 12 también hay ahora. Vamos a hacerlo, de 12 también hay, ¿no? 13. De 13, ya. Vamos a poner la altura, de este es 0.20, eso tienen que hacerlo con el predimensionamiento. ¿Y el ancho de cuánto es? 10. El ancho mínimo es de 0.10. ¿Se pueden hacer viguetas de más ancho? Sí se pueden. ¿Ya? Pero lo común es que tengan 0.10. ¿Ya? Le vamos a poner que trabaje como viga. Y acá el recubrimiento ya no van a ser 6 centímetros, sino 2 centímetros. ¿Sí? Le ponemos OK. Es una vigueta de 0.10 por 0.20. Pero la vigueta va a trabajar en contacto con ¿qué? Con una losita, ¿cierto? Hay una losita. Para eso vamos a crear una losa mediante slab section. Vamos a crear una losita. Es una shell thin. ¿Thin por qué? Porque es delgada. Le vamos a poner losa aligerada. ¿De cuánto será la losa? De 5 centímetros. De 5 centímetros. Y acá le vamos a decir que funcione como una losa y va a tener un espesor de 5 centímetros. Le vamos a poner OK. ¿Cuál es el inconveniente ahora? Que yo tengo una losa. Tengo una losita. Y encima tengo una vigueta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Hay una parte de la vigueta que se está duplicando. Entonces el peso de esta partecita se va a duplicar. ¿Qué es lo que puedo hacer? A esta vigueta le puedo poner un factor D para que cambie su peso. ¿Cuánto será menos este factor? ¿Cómo lo sacamos? Tenemos así. Todo esto mide 20. Esto de acá mide 5.
¿Sí? ¿Qué porcentaje de la vigueta se está traslapando? Se va a traslapar 5 entre 20, ¿cierto? Quinta 1, quinta 4, quiere decir que el 25% de la vigueta se estaría traslapando, ¿verdad? Para eso nosotros nos vamos a ir a la opción definir, donde tendríamos la vigueta. La vigueta, nos vamos a ir a esta vigueta y lo vamos a modificar. Y le vamos a decir que la masa ya no va a ser 1, sino va a ser el 75% de este valor. 0.75 y el peso igual 0.75 para que no se duplique. Le vamos a poner OK. OK. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar las losas. Para eso, como acá no hay una división entre losa y losa, lo que vamos a hacer es temporalmente vamos a decirle al eje 2 que no se muestre. No le ponemos, ok. Está grabándose, usted ya lo ven. Porque ya nos falta 20 minutos y no vamos a avanzar. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es algo que dice Quick Draw Floors. Vamos a poner OK. Losa aligerada. Seleccionamos la losa aligerada y se van creando cada una de las losas aligeradas. Verificamos si hay algún error. Por ejemplo, acá hay un pequeño error. Y una vez que ya tenemos las losas aligeradas, vamos a crear las viguetas mediante este botón. Dice Quick Draw Secondary. Acá le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que me pongas viguetas que sean continuas y que estén espaciadas. ¿Cuánto es el espaciamiento máximo que van a tener las viguetas? ¿Cuánto? De vigueta a vigueta, 40. 0.40. ¿Y van a estar en qué orientación? ¿En esta orientación están bien? No, ¿verdad? Tiene que ser paralelo a X. Le colocamos acá. E igual una vez que tenemos dibujadas las viguetas, lo que tenemos que dibujar es viguetas en este caso, pero en este caso no se pueden dibujar automáticamente porque tenemos un muro o tenemos una viga que es en diagonal, ¿sí? Para eso hay otras formas, pero vamos a ponernos al día hasta acá ya.